Anthony Robbins dijo: "La forma en que nos comunicamos con los demás y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas". Mucho gusto, soy Alejandro Galvis y en este video vamos a ver cuáles son los factores importantes dentro del proceso de la comunicación. Para eso, vamos a dar paso a los elementos de la comunicación con nuestra compañera Andrea Hernández. Elementos de la comunicación. El lenguaje es el medio de comunicación que usamos los humanos para dar a conocer lo que pensamos, ya sea a través de signos orales y escritos, gestos y sonidos. Ejemplo, el español es el habla utilizada por más de 500 millones de personas en el mundo. El habla es el medio de comunicación oral. Este está compuesto por la articulación, la voz y la fluidez. La articulación hace referencia a la manera en que producimos los sonidos. Por ejemplo, a los niños hay que enseñarles a producir el sonido de la S para que puedan decir sol en vez de tol. La voz es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir los sonidos. El uso indebido de la misma puede producir ronquera o pérdida de la voz. La fluidez es el ritmo al hablar. Por ejemplo, la tartamudez puede traer consecuencias en la fluidez al momento de expresar lo que pensamos. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece contacto con otro para transmitir una información. Existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal hace referencia a las palabras que utilizamos y las inflexiones de nuestra voz. La comunicación no verbal hace referencia a los diversos canales que podemos encontrar, como el contacto visual, los gestos faciales, el movimiento de brazos y manos y la distancia corporal. Muy bien, ahora vamos a dar paso con nuestra compañera Julia Agudelo a los elementos que intervienen en el proceso de la Los comunicación. elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes: código, canal, emisor, receptor, mensaje, situación o contexto. A continuación voy a explicar cada uno de ellos con sus respectivos ejemplos. Código. Tiene como objetivo el intercambio de todo tipo de información y para ello utilizamos códigos como diálogo, señas, gestos y escritos. Ejemplo, cuando vas por la calle y alguien te saluda agitando el brazo y sonriéndote. Código, lenguaje de señas o gestos. Canal es el medio por el cual transmitimos cualquier tipo de mensaje llevando información, ya sea a través de redes sociales, periódico, televisión, radio, teléfono, entre otros. Ejemplo, recibir una llamada telefónica. Canal, teléfono. Emisor es quien se encarga de enviar o transmitir el mensaje, eligiendo el canal más adecuado para enviarlo al receptor. Ejemplo, Karen envía un mensaje de texto a su amiga informándole del examen para el próximo lunes. Emisor, Karen. Receptor es la persona que recibe el mensaje decodificando el código en que el emisor haya transmitido dicho mensaje, interpretándolo y estableciendo una conexión. Ejemplo, cuando recibes un correo electrónico. Receptor, eres tú el receptor. Mensaje es el intercambio de información que el emisor envía al receptor utilizando diferentes tipos de códigos, canales, siendo este el objetivo de la comunicación. Ejemplo, recibir un correo electrónico de la empresa donde trabajas. Mensaje, mensaje informativo. Situación o contexto es el factor en que se presenta la comunicación, dando facilidad para la interpretación del mensaje recibido. Ejemplo, Karen envía un mensaje de texto a su amiga informándole del examen para el próximo lunes. Contexto, mensaje. Funciones del lenguaje. El lenguaje tiene 6 funciones: emotiva, conativa o apelativa, poética, referencial, metalingüística y fática. A continuación voy a explicar cada una de sus funciones con sus respectivos ejemplos. Emotiva. Expresa todo tipo de emoción, sentimientos y estados de ánimo del emisor. Ejemplo, qué alegre estoy. Conativa o apelativa. Es aquella función la que permite que el receptor sea influenciado para que realice una actividad. Ejemplo, Camilo, corre. Poética.
Es aquella función la que modifica el mensaje, la forma de expresarnos en la cotidianidad para provocar un cambio en lo que decimos. Ejemplo, bella y maravillosa como la primavera. Referencial, dar una visión objetiva del contexto temático de lo que ocurre en la realidad, mostrando ideas y hechos. Ejemplo, está lloviendo. Metalingüística, se refiere al código, intercambiando todo tipo de información. Ejemplo, ocaso, que significa puesta del sol. Fática, esta función tiene como objetivo tener certeza de que el canal que se escogió para establecer la comunicación funcione. Ejemplo, ¿me estás escuchando? Claro que te escuchamos, Julie. Y una vez vista las funciones de la comunicación, vamos a dar paso a nuestra compañera Jamie Torres, que nos va a hablar acerca de los elementos de la comunicación escrita. La coma y el punto seguido. La coma es un signo de puntuación gráfico que tiene la forma de un gancho y se escribe pegada a la palabra o signo que la antepone y debe ser separada por unos espacios de la palabra o signo que le sigue. La coma tiene múltiples usos. Uno de ellos es para separar diversos elementos de una oración. Por ejemplo, podríamos decir que yo venderé zanahorias, manzanas, peras y coles. Zanahorias, manzanas, peras, todas están separadas por una coma y esta es una de las funciones. También tiene otra función que es para dar a entender o explicar una oración. Entonces, un ejemplo de ello podría ser: Ana, la doctora, no está en casa. La expresión la doctora hace referencia a una característica de Ana, pero está seguida de la expresión no está en casa, que es la oración como tal. Otro uso de la coma es para llamar la atención del interlocutor. Podríamos decir que un ejemplo de ello es: Juan, entrégame ese examen. La coma en este caso hace las veces de atención o de llamar la atención para que demos a entender que Juan debe entregar el examen. Otro uso de la coma podríamos decir que se usa para antes o después de adverbios, conjunciones y otro tipo de elementos como conjugaciones. Un ejemplo de ello podría ser: no voy al gimnasio, mejor dicho, no me gusta. En este caso, la expresión mejor dicho está aclarando que definitivamente no le gusta ir al gimnasio. Otros usos de la coma es para la palabra etcétera. Por ejemplo, los animales hervívoros son los que comen vegetales como la vaca, el caballo, el conejo, etc. La palabra etcétera va anteponida por una coma para hacer referencia, que es como otro elemento. El punto seguido. El punto seguido es usado para hacer una pausa mayor en un escrito y tiene múltiples usos también. A veces se usa para hacer énfasis en las ideas que estamos diciendo. Por ejemplo, está lloviendo, punto, dejó de funcionar el servicio. A pesar de que la expresión anterior, está lloviendo, va seguida o tiene importancia, hace énfasis en la siguiente oración, que por ese motivo dejó de llover. Muchas gracias, Jamie. Ahora vamos a dar paso al uso de los signos de puntuación con nuestra compañera Olga Hurtado. El uso del punto y la coma. Lo usamos cuando damos una explicación de algo que acabamos de decir. Ejemplo: hay demasiada lluvia y no podemos correr. Cuando usamos dos puntos de vista diferentes. Ejemplo: la pena de muerte, algunos prefieren no opinar. Cuando hay dos preposiciones, ejemplo: muchos se presentan al examen del ICFES, pero no todos pasan. El signo de interrogación. Van en parejas y se colocan siempre al principio y al final de dicha oración. Al iniciar una frase, se debe iniciar con mayúscula y el resto en minúscula. Se utiliza siempre para formular una pregunta.
y lo pronunciamos de forma especial. Ejemplo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿En qué año naciste? ¿Tus papás están contigo? Signo de admiración. Lo utilizamos para enmarcar atención en una frase y resaltar un hecho que ocurrió o está por ocurrir. Estos signos también vienen en parejas y se utilizan al iniciar y al terminar la oración. Se usan para expresar sentimientos. Ejemplo: auxilio, auxilio, un ladrón. Me gané la lotería. Felicitaciones, Olga. Ya para concluir vamos a hablar sobre dos temas: conectores textuales y textos escritos y sus principales características. Comencemos. Conectores textuales. Son elementos que muestran relación entre oraciones, ayudando a dar claridad en el mensaje, ya que organizan las ideas. Se caracterizan por no tener género ni tener número, lo que los hace invariables. ¿Cómo funcionan? Su método de empleo dependerá del sentido que se quiera expresar en la unión de las oraciones. Existen diferentes tipos de conectores textuales. Entre ellos encontramos los copulativos, que sirven para adicionar o sumar. Dentro de ellos se encuentran palabras como y, además, incluso, aún, etc. Los disyuntivos, por su parte, son todo lo contrario a los copulativos. Por tanto, sirven para separar. Dentro de ellos encontramos ya sea o, etc. Adversativos expresan oposición o limitaciones. Dentro de ellos encontramos palabras como pero, aun cuando, sin embargo, aunque, etc. Condicionales, como su nombre lo indica, señalan una condición: si, siempre que, con tal que. Están los causales, que muestran causas o motivos: por qué, ya que, pues. Consecuenciales, expresan consecuencias: por ende, luego, por consiguiente. Comparativos, establecen comparaciones: como, tal como, así como, de tiempo. Permiten la organización cronológica: antes de, después de, luego de. De organización, muestran un orden: para comenzar, en primer lugar, después de. De final, muestran finalidad de expresiones: a fin de que, con propósito de. Explicativos, sirven para aclarar la idea dada, es decir, por ejemplo, etc. De duda, muestran incertidumbre: probablemente, quizás, tal vez. De modo, expresa el modo de desarrollo del contexto: de esta forma, así, bien, mal, prontamente, y además todas las terminaciones en mente. Pronominal, se usan pronombres que sirven como referencias: cuyo, este, aquel, etc. De afirmación, se utilizan para afirmar una acción: sí, por supuesto, claro, sin duda, ciertamente. Negación, se utilizan para la negación de una acción: de ninguna manera, de ningún modo, no, tampoco, jamás. Ahora, texto escrito. Es el medio de comunicación producido a través de representaciones gráficas, bien conocidas como letras, de sentido completo y unitario, en lenguaje conocido tanto por el emisor
como por el receptor. Las principales características pueden ser las siguientes. Tienen una forma, que es la estructura que contiene y el tema que relaciona. La coherencia es la relación comprensible para el receptor de lo que trata el contenido, utilizando una adecuada conexión con las ideas planteadas. La presentación es el impacto visual que causa al receptor la lectura del escrito. Ahora, para concluir, podemos decir que la expresión escrita encierra una serie de particularidades que se hacen necesarias a la hora de transmitir una idea de manera clara, precisa y entendible para los dos actores que toman parte dentro del proceso de la comunicación, puesto que con esta se ha podido transmitir conocimiento a través del trasegar de la historia, de forma permanente y palpable. Por tanto, es necesario que cumpla con los estándares necesarios para que pueda ser entendido por el público a quien va referido. Una adecuada redacción es lograda no solo con buena ortografía, sino con la implementación de los signos de puntuación. Si a esto le adicionamos una gran cohesión y coherencia de ideas, podemos dar a entender perfectamente todo lo que pretendamos comunicar. Muchas gracias.